Esto de cortar el micrófono no lo cortes. Para que se oiga, no lo cortes. Déjame. No lo cortes así, no. Un momentillo. Un momento. No hace falta, Isabel, no lo enchufo. Un momentillo, David. ¿David? Sí, hola, buenos días. ¿Me escucha ahora? Sí, perfectamente. Bueno, pues... De acuerdo. Sí, yo te escucho perfectamente. ¿Tú a mí? ¿Ahora? Yo te escucho muy bien. Sí. Ahora sí. Bueno, David, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Sí, nosotros también a ti regular, ¿no? A ver, Estaba intentando activar la webcam, pero no sé qué problema hay, que se queda congelada la imagen. a ver si, bueno, Así que bueno, con que veáis mi pantalla es suficiente. Mi pantalla la estáis viendo. no la estamos viendo, ¿eh? No la veo aquí, a ver si... Ahora sí, ahora, no tenía... A ver... Ahí. ¿Cómo se cierra la parte de al lado? Pues nada, por mi parte yo estoy listo. Cuando me digáis, empezamos. Un momento, estoy intentando desacoplar el panel de control y no sé cómo. Sería aquí. A ver. Bueno, voy a quitar a lo bruto, sería... Ahora. Bueno, ya está, empezamos. David, si te parece, te presento un poco y ya empiezas cuando quieras. Bueno, bienvenido a la sesión técnica con la empresa Arte. Esta empresa tiene ha desarrollado varios programas muy interesantes de cálculo. Nosotros en concreto estamos ya aplicando el Trical, colaboran con nosotros en varios cursos y ahora lo vamos a utilizar en concreto la asignatura que yo soy profesor en el seminario de práctica. Entonces, aparte del programa de estructura, pues tiene otros muy interesantes sobre mediciones, sobre control de obras, seguridad de salud, que también lo van a exponer aquí. Entonces, bueno, van a hacer una demostración de cómo se utilizan los programas, que son muy potentes, funcionan, son muy versátiles, con una aplicación muy interesante a lo que es especialmente nuestra profesión y nuestro modo de la construcción. Os comentará el ponente, que se llama David, ahora se presentará él,
Y ya, bueno, pues él ya os comenta toda la sesión y el desarrollo y ya empezamos. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, ya él, después de la presentación, él se queda al cargo. David, cuando quieras, por favor. De acuerdo, pues muchas gracias. Vamos a empezar. Bueno, como os decía Antonio, yo me llamo David Sánchez y soy arquitecto técnico, pertenezco al departamento de soporte técnico de Artec, que es la empresa que desarrolla los programas que vamos a ver. Entonces, vamos a dedicarle la primera hora al programa TriCalc, que es para hacer el cálculo de estructuras, y también veremos TConnect para el cálculo de uniones de acero y andamios. Y a partir de la una, pues veremos GES, Segur y gestión de residuos, que sería para poder elaborar los presupuestos. También los estudios de seguridad y salud con Segur y el estudio de gestión de residuos. Y Mideplan sirve para hacer el presupuesto automáticamente a partir de modelos de CAD en 3 dimensiones, hechos, por ejemplo, con el programa Revit, que tengo por aquí abierto también. Entonces vamos a ir viendo esas partes y, bueno, pues de vez en cuando si os van surgiendo dudas, pues me gustaría que me fuerais preguntando así las cuestiones que tengáis. Quizás a través de Antonio, a lo mejor, si él se acerca al micro, pues me puede transmitir las preguntas que vayáis teniendo. Bien, Antonio, yo creo que lo mejor que podríamos hacer sería, como el otro día, que silencies el micro y cuando vayáis teniendo preguntas lo abres para que no me escuche a mí mismo y además así evitamos que se acople. Perfecto, lo apago ya. Vale, pues vamos a empezar entonces y vamos a ver en primer lugar el programa TriCalc para calcular estructuras. Entonces, pues vamos a crear un archivo nuevo aquí en TriCalc y, bueno, pues le damos un ejemplo, un nombre, por ejemplo, Granada. Creo, Antonio, que no has silenciado el micro, me parece. Dale al icono verde de la zona superior derecha. Ahora, perfecto. Muy bien, pues entonces, estoy en TriCalc y hemos creado un archivo nuevo. Entonces lo he llamado, por ejemplo, Granada, aquí aparece su nombre. Y a la hora de definir la geometría de la estructura, hay varios modos de poder hacerlo. Una de ellas sería pues con las funciones propias de TriCalc. Por ejemplo, podríamos empezar con la función malla, que permitiría pues generar estructuras así como muy paralelas. En la función malla lo que podríamos hacer sería ponerle las longitudes de los vanos a lo largo de cada uno de los 3 ejes y de ese modo pues se pueden crear así mallas ortogonales. Por ejemplo, si quiero un edificio con 4 plantas, pues le puedo poner la altura de cada planta aquí en el eje Y y de ese modo pues se podrían crear mallas ortogonales de un modo bastante rápido. Este podría ser un modo de empezar, que nos permitiría luego, por ejemplo, pues eliminar alguna parte, añadir barras nuevas, etcétera. Digamos que con la función malla se pueden definir las líneas principales del edificio y a partir de ahí pues irlo modificando. Luego hay otra función que se llama nave, que está más pensada para edificios pues de este tipo, edificios industriales, una nave a 2 aguas o nave a un agua, o de sierra, etcétera, marquesinas, etcétera. Si, por ejemplo, queremos calcular una nave a 2 aguas, pues le podríamos indicar aquí el número de pórticos, por ejemplo, 7 pórticos. O, en la siguiente pantalla, pues indicarle, por ejemplo, el tipo de cercha que queramos utilizar, si es un pórtico simple sin cercha, o si es una cercha inglesa o belga, etcétera. Entonces, bueno, pues con estos datos, con una serie de datos numéricos que te va pidiendo por aquí, pues se podrá definir bastante rápidamente también la estructura, ¿no? la geometría del edificio. Por ejemplo, pues de este modo tendríamos dibujada esta nave en un momento. Esa sería otra posibilidad a la hora de ir definiendo la geometría. Son geometrías tipo que luego se pueden modificar. Como decíamos, si quisiera en un momento dado pues eliminar, por ejemplo, pues alguna parte, pues lo podría hacer y añadir pues algunas barras nuevas o lo que sea, pues ya podría ir luego deformando la geometría. Por ejemplo, pues hacer
barras paralelas, para crear aquí unos pilares o bueno, cualquier cambio así que necesitáramos se puede hacer como en los programas de CAD. Luego, otra posibilidad es importar archivos externos. Entonces, se podría importar, por ejemplo, si me sitúo en un plano horizontal, por ejemplo, en la cota 0, y quiero importar aquí un plano de AutoCAD, lo puedo hacer con este icono, importar un DWG. Entonces, bueno, pues aquí podría ser cualquier dibujo de AutoCAD. Tengo uno de ejemplo por aquí, en formato DWG. Pues aquí le indicas en qué unidades fue dibujado y después te a las unidades de trabajo que tengamos en ese momento. De eso lo que tenemos es un dibujo como de fondo que podríamos para definir la estructura. Entonces, este tipo de dibujos suelen estar organizados mediante capas que se pueden gestionar con este icono. Y aquí puedo decidir las capas que quiera utilizar. Por ejemplo, la capa de pilares la selecciono como capa principal, la capa de cerramientos la activo también y la pongo en otro color, por ejemplo en azul claro, y de ese modo pues ya podría ir dibujando mi estructura, ir dibujando por ejemplo pues las vigas, ¿no? Una viga de aquí a aquí, otra de aquí a allá, calcando en el dibujo. Entonces, en este caso, el programa detecta automáticamente las intersecciones de líneas o los vértices de polígonos, los puntos finales, etcétera, para que la definición de la geometría pues sea exacta. Entonces, aunque te acerques un poco, por ejemplo, si tienes los ejes de los pilares dibujados, pues lo vas dibujando así. Y luego, una vez que tienes dibujada la planta tipo, este dibujo se puede desactivar y lo que nos queda, pues ya esta geometría que he dibujado aquí sobre el suelo, ¿no? Que la podríamos copiar hacia arriba, por ejemplo, haciendo una traslación de los nudos, pues hacia el eje Y le pongo 300 centímetros y le digo, por ejemplo, que quiero 3 copias y podría de ese modo, pues a partir de una planta tipo, luego ya levantar el resto de las plantas, ¿no? Y luego pues seguir añadiendo elementos nuevos. Si quisiera, por ejemplo, pues dibujar barras nuevas de aquí a aquí, etcétera. Entonces, bueno, pues es ir dibujando como en cualquier programa de CAD, pues en este caso nos hemos basado en un dibujo en 2D para dibujar la planta y luego copiarla hacia arriba. Luego, otra de las opciones que ofrece TreeCalc sería importarlo todo del programa de CAD. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay una función por aquí que es importar un archivo de XF3D que sería útil si tenéis dibujado en AutoCAD el modelo de la estructura ya completo. Entonces, elegimos aquí importar de XF3D, buscamos el archivo, por ejemplo, tengo este archivo que es como una cúpula y lo abro. Entonces, igual que antes me pregunta las unidades en las que fue dibujado, en metros, y la ubicación donde lo queremos situar, entonces en el origen de coordenadas. Entonces, de ese modo, pues también, si habíamos dibujado ya esa estructura en AutoCAD, pues la podemos importar. En este caso, lo que habría que dibujar en AutoCAD serían los ejes de pilares y vigas. Cualquier barra de la estructura, tanto si es de hormigón como de acero, aluminio o madera, que son los 4 materiales que puede calcular TreeCalc, pues se dibujan los ejes y luego una vez que están aquí se pueden ir haciendo modificaciones por si queremos, por ejemplo, pues eliminar alguna zona o añadir barras nuevas o lo que sea. Entonces esta sería otra posibilidad, ¿no? De importar la estructura ya completa en 3D. Y hay otra que se está usando mucho últimamente, que es mediante los archivos IFC. Si en vez de dibujar en AutoCAD líneas, digamos, elementos de ejes solamente, si dibujamos en 3D elementos sólidos, por ejemplo, con Revit o Archicad, Wallplan, cualquiera de esos programas de ese tipo que traen con modelos sólidos, en ese caso, el formato que se suele utilizar para intercambiar la información es el formato de XF. Esto, pilar, aparte del eje,
es cambiar el tamaño. En este caso es de 1.40 por 1.40. Me imagino que será 2 UPN, es en cajón cerrado. Están utilizando mucho últimamente, son, como digo, los archivos con extensión IFC. Y, bueno, IFC es el formato, el logotipo este, que lo habréis visto en algunos programas. Siempre que veáis este logotipo, se refiere a archivos en formato IFC. Y ya digo que casi todos los programas pues de modelado tridimensional lo están utilizando. Entonces, en ese caso, en vez de importar de XF, voy a eliminar todo esto. Elijo aquí eliminar nudos. Lo que podríamos hacer sería importar un archivo de ese tipo. Voy a eliminarlo todo para quedarme con la estructura vacía. Y me voy al menú archivo, importar, modelo BIM, abrir. Entonces, este es el famoso formato IFC que os decía. Aquí incluimos en la carpeta de Trical varios ejemplos. Hay una subcarpeta ejemplos IFC. Y bueno, pues elegimos alguno de ellos. Vamos a elegir este, por ejemplo. Abrir. Y en este caso se enumeran en esta ventana los elementos que se pueden importar. Serían los elementos estructurales. Muros, forjados, vigas, pilares, etcétera. Y podemos filtrar aquí a la derecha si queremos que solo se importen algunos que cumplan con unas dimensiones mínimas. Por ejemplo, si estoy importando los muros, podría decidir si quiero importar solo los muros que tengan 15 centímetros como mínimo. Por ejemplo, de ese modo podría importar los muros de carga y no importar los tabiques, que sean solo de división, ¿no? Y no sean estructurales. Entonces, le puedes poner aquí unos filtros para importar solo los elementos que cumplan con unas dimensiones mínimas, tanto para muros, forjados o barras, y si no, pues importarlos todos. Entonces, de ese modo, lo que se importa, aparte de los ejes, es también las dimensiones de los elementos. En este caso, pues lo vemos por aquí, que se importa el eje, que lo dibuja en rojo, pero también se importa la dimensión del elemento, tanto si es de acero como de hormigón, madera o aluminio. Entonces, bueno, pues se recupera más información. Esto es lo que se suele utilizar más a menudo, últimamente, ¿no? Bien, en este caso, lo que podríamos decidir una vez que hemos importado este archivo es qué tipo de perfiles queremos utilizar. Por ejemplo, alguien dibujó en Revit o en Archicad o el plan, dibujó un perfil con forma de doble T, como este, pero cuando llegue a Tricalc le podemos decir si queremos que esto se calcule con una serie IPN o IPE o HE, etcétera, ¿no? De los distintos catálogos de perfiles, utilizar una u otra. Entonces, eso se hace con la función modelo BIM opciones de creación generales, donde aquí le podemos decir que cualquier viga que llegue con forma rectangular se haga de hormigón, cualquier viga que llegue con forma de T, pues utilice esta serie, cualquier viga que llegue con forma de I o de doble T, pues utilice esta serie u otra. Entonces, se puede consultar la base de datos de perfiles pulsando el botón Buscar. Aquí te muestra todos los perfiles disponibles en Tricalc para elegir pues las series que quieras, ¿no? Lo que os comentaba, está la serie HE, OHL, HD, IP, IPN, etcétera. Y luego también hay series de otros países. Tener en cuenta que Tricalc, aunque es un programa que se desarrolla en España, pero se vende mucho por Latinoamérica. Y bueno, pues hay catálogos de perfiles de otros países, sobre todo los catálogos de ISC, que son estadounidenses, o este, por ejemplo, pues es de Altos Hornos de México, etcétera. Pero para calcular en España utilizaríamos normalmente la serie ArcelorMittal. Por aquí están las series antiguas de la antigua EA95, que era la norma de acero antigua, por si tuvierais que hacer alguna comprobación de alguna estructura antigua. Y luego, como os decía, hay otros materiales. Podríamos calcular también con barras de aluminio. Esto es de aluminio, por ejemplo, un perfil rectangular macizo o rectangular hueco o en T, en U, etc. O madera. Por aquí está, madera laminada, madera microlaminada, madera maciza, con distintas series. Y por supuesto hormigón también, que sería pues hormigón rectangular u hormigón circular o en T, o en L, etc.
Entonces, con estas opciones le decimos aquí aceptar y ese mensaje lo que me decía es que como no he elegido ningún tamaño específico, el programa va a utilizar el tamaño que viene en el modelo tridimensional. Para cada barra, la sección que traiga. Si esta es de canto 120, por ejemplo, esta es de canto 200, pues esa información la recuperará automáticamente desde el modelo. Entonces, a continuación lo que hago es usar la función crear modelo estructural, perdón, crear modelo de Trical se llama, y ya me crea el archivo, vamos, como si lo hubiera dibujado yo en Trical. Ya puedo cerrar el archivo IFC que hemos abierto antes. Entonces, de este modo ya se importa en Trical y cada una de las barras ya tiene por aquí sus números, también la sección que tiene. En este caso, pues es un IP300, o si me voy a esta otra zona, pues estos son 220, estos son 300, etc. Este ya sería el modelo que se va a calcular en Trical. Aquí se puede visualizar de dos modos. Una vez que está en Trical, se puede visualizar con este icono, ventana de render, se puede estar en modo render o en modo alambre. Entonces, a veces puede estar en modo render, sobre todo para el caso de que queramos crear alguna sección, por ejemplo, ¿no? Podemos aumentar otra sección actual, entonces eso lo podríamos hacer con secciones y datos, girar sección, un ángulo dado y ponerle aquí el ángulo que queramos. Por ejemplo, si lo quiero girar 30 grados, pues que el fil a esa posición. O si lo quiero girar 60 grados más, ya sería 90. Para ponerlo orientado en la dirección pues, paralela al pórtico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, sí se puede ir viendo en alambre y en render a la vez. Por ejemplo, como el pilar de abajo está girado a 90 grados, el de arriba no. Si lo quiero girar, pues me voy de nuevo a girar sección ángulo dado y le pongo 90 grados. Y así pues voy ubicando la dirección que me interese, ¿no? Bien, pues en cuanto a definir la geometría de nudos y barras, estas son las opciones. ¿Tenéis alguna duda hasta el momento? ¿Me vais siguiendo bien? David, un momento, si hay un compañero que quiere preguntar una cosa. Sí, buenas, David. Mira, mi duda es cuando tienes el modelo 3D para... Hola, ¿estáis ahí? ¿Me escucháis bien? ¿Me vais siguiendo? Sí, David, mi pregunta es cuando tienes el modelo 3D para pasarlo a barra inalámbrica en Trical. Y luego otra cosilla, Sí. cuando ¿Tenéis tienes... alguna duda sobre la geometría de nudos y barras o todo va bien? Sí, toda la estructura. Sí. ¿Has escuchado la pregunta? No. Probamos ahora, ¿me escucha? ¿Me escucha ahora? Nada. Sí, dime. Venga, ya te pregunta el compañero. Sí, para pasar del archivo BIM en 3D al inalámbrica, a la estructura inalámbrica en Trical. Si lo podías repetir. No te he entendido bien. Pasar de archivos BIM a Tricalc. Sí, a la estructura en 3 dimensiones del archivo BIM a la estructura inalámbrica en Sí. Trical. Ah, sí, sí. Pues vamos a ver. Lo que he hecho ha sido crear un archivo nuevo. Lo llamo nuevo, por ejemplo. Bueno, esto ya existe. Lo voy a llamar nuevo 7. A continuación he ido a importar, archivo importar, modelo BIM abrir, he elegido el archivo IFC y aquí
con las opciones por defecto le doy a aceptar. Lo que sea estructural me lo muestra así como en gris y las líneas, los de eje son rojas. Pues para convertirlo en un modelo de TreeCalc, la función que he usado ha sido geometría, modelo BIM, crear modelo de TreeCalc. Y entonces cuando ya me crea los nudos y barras propios de TreeCalc. Aquí me pregunta si deseo almacenar una copia del archivo. Le puedo decir que sí o que no, esto no es importante. Y ya me genera el modelo de TreeCalc, ya lo tengo y ahora ya puedo cerrar el archivo de modelo BIM. En archivo, importar, modelo BIM, cerrar. Aquí ya quito de en medio el IFC y lo que me quedan son solo los nudos y barras de TreeCalc. Bien, una vez que está definida la geometría, lo que tendría que definir a continuación son los apoyos. Sí, dime. Sí, dime. Hola, ¿me oyes, David? Sí, ¿me oyes, David? Sí, lo único que llega con un poco de retraso, pero yo creo que nos podemos comunicar. Sí, la pregunta es para, una vez que tenemos la planta tipo importada de AutoCAD, para elevar la altura, ¿qué opción has cogido? Si te ha ido a malla o lo has hecho de otra He manera. utilizado la función traslación. Supongamos que a partir del dibujo de AutoCAD hemos generado la geometría sobre el suelo. Por ejemplo, pues hemos ido calcando la estructura, vamos, la planta. Un segundo. A ver. Supongamos que hemos ido dibujando sobre el suelo a partir del archivo de AutoCAD y tenemos ya esto dibujado, ¿no? Sobre el suelo. Hemos dibujado la geometría de las barras calcando el plano de AutoCAD. Para subir a las demás plantas, lo que he hecho ha sido usar la función geometría nudo traslación o mayúsculas F2 y aquí le pones los nudos que quieras trasladar hacia dónde los quieres llevar. Entonces sería hacia el eje Y, 300 centímetros, por ejemplo, y el número de copias que quieres. Por ejemplo, le puse antes 3 plantas nuevas. Entonces pulsas traslación y seleccionas toda la planta que habías dibujado. De ese modo ya te la copia para hacer varias iguales. Es geometría, nudo, traslación. Vale, muchas gracias. Gracias, David. Seguimos. Vale, de nada. Pues vamos a seguir entonces. Volvemos a la estructura que tenía entre manos. Y lo siguiente que voy a hacer es definir los apoyos de la estructura, porque de momento estos pilares abajo no tienen ningún apoyo. Entonces se pueden definir con la función geometría, apoyos, y eliges si quieres un apoyo articulado o un apoyo empotrado. Vamos a ponerle empotramiento y selecciono toda la cota inferior. De ese modo ya sí se puede calcular la estructura, porque tenemos ya todas las barras con una sección asignada y tenemos un apoyo en su base. Entonces, lo siguiente que podemos hacer es introducir zapatas. Si queremos calcular esta estructura apoyada sobre zapatas aisladas, podemos ir a geometría, zapata, introducir aislada y ponemos zapatas en todos esos dos puntos. Entonces, bueno, pues con TreeCalc podríamos calcular varios tipos de cimentaciones diferentes. Podrían ser zapatas, podrían ser encepados, podría ser losa de cimentación. En este caso, por ejemplo, pues le hemos puesto zapatas. Podemos poner algún encepado, por ejemplo, en algún punto, para que veáis pues otras opciones. Por ejemplo, para estas dos barras, para estos dos pilares, pues les podemos poner encepados de 3 pilotes, por ejemplo. Bien, entonces, lo siguiente que voy a hacer es introducir forjados. Entonces me voy a situar en una determinada cota, con geometría plano paralelo a XZ, por ejemplo, puedo marcar este punto y así activo ese plano horizontal, esa cota.
también se puede hacer aquí a la izquierda. Haciendo doble clic a las distintas cotas que figuran aquí, puedo ir activando o desactivando cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, si activo la cota 762, la 915, etcétera, me va mostrando cada uno de los forjados. Entonces, voy a situarme en esta cota y voy a meter aquí algunos forjados. En geometría unidireccional, puedo introducir forjados unidireccionales que pueden ser de varios tipos. Aquí le doy un nombre, por ejemplo, forjado F1. Y pulsando el botón Buscar, puedo consultar la base de datos de forjados para elegir alguno de ellos. Con Trical podéis calcular forjados de chapa colaborante, como estos que veis aquí, de distintos espesores, de distintos fabricantes y tal. La base de datos de fabricantes es ampliable, de modo que si tuvierais alguna ficha nueva se podría introducir en el programa. También pueden ser forjados de placa alveolar, que serían estas alveoplacas prefabricadas de hormigón, que pueden tener capa de compresión o no tenerla. Depende de los fabricantes, pues puede ser la placa solamente, como en este caso, o con una capa de compresión. Y luego por aquí están los forjados tradicionales, ¿no? De vigueta y bovedilla. Entonces, bueno, pues vigueta doble, vigueta simple, más canto, menos canto, distintos fabricantes. Esto se podría introducir. Esto en cuanto a unidireccionales. Luego están, por otro lado, los reticulares y las losas, que se pueden también definir desde aquí. Reticular o losa, y también pues hay una base de datos con forjados reticulares, con distintos tipos de casetones y tal. Entonces, en este caso vamos a poner forjado unidireccional. Unidireccional o chapa se llama. Entonces le ponemos el nombre del forjado, por ejemplo, F1. Aquí buscamos el que queramos. Voy a elegir, por ejemplo, un forjado de chapa colaborante para la primera zona, por ejemplo este, de canto 20. Aquí le ponemos las cargas que va a soportar. Entonces habría que poner la carga permanente más la sobrecarga. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una carga permanente de 0,5 kN por metro cuadrado del peso del solado, más 2 kN, por ejemplo, de sobrecarga de uso. Y luego el peso propio del forjado se suma automáticamente activando esta opción. Y pulso aquí Introducir y dibujo a continuación el forjado por la zona por donde me interese. Entonces vas dibujando así el forjado por la zona que quieras y marcas a continuación la dirección de las chapas. Luego podemos crear uno que llamemos F2, por ejemplo, y elegimos otro tipo, por ejemplo el de placa alveolar, cualquiera de ellos. Vamos a poner este de 20 más 5, por ejemplo. Y lo mismo, pues dibujas el polígono y marcas la dirección de las placas alveolares. Y luego podemos poner un F3 de unidireccional tradicional, por ejemplo, de vigueta y bovedilla. Por ejemplo, pues uno de canto 30. Entonces siempre es la misma función, lo único que eliges el distinto tipo de forjado que quieras utilizar. Y da igual que la estructura sea de hormigón, acero, da lo mismo. En este caso estábamos viendo los perfiles que hemos importado, pues son de acero, pero no tendría mayor problema. Las ventajas típicas frente a otros programas es que se pueden mezclar los materiales con mucha facilidad, de modo que si alguna de estas barras la quiero cambiar y poner de hormigón, por ejemplo, pues lo puedo hacer directamente. Con secciones y datos, definir sección, aquí puedo cambiar y elegir otro. De la base de datos que comemos o que ojeábamos antes, pues elegir cualquier otro material, ¿no? Entonces le puedo decir, por ejemplo, que algunas barras quiero que sean de hormigón de 30 por 30, por ejemplo. Pulso asignar y selecciono, por ejemplo, toda esta zona de aquí. De ese modo, pues puedo tener alguna parte de acero, otra parte de hormigón, y se puede mezclar así sin problema, ¿no? Cualquier barra de la estructura puede ser de cualquier material. Las que sean de hormigón me generará el programa el plano de armado, de despiece, según la EH08. Las que sean de acero, pues me las calculará según el código técnico o la EAE. Se puede elegir aquí en preferencias la normativa a utilizar. Entonces, bueno, pues el acero se puede calcular según el CTE o la EAE, o según el eurocódigo, o también según normas antiguas, la EA 95, o normas extranjeras, las de Estados Unidos, Brasil, México, etc.
Entonces, con los eurocódigos podríais calcular pues para toda Europa y para para muchos países de África también. Y con la norma estadounidense pues se puede calcular en toda América del Norte y del Sur. En casi todos los países es bien recibido un cálculo hecho con estas normas, ¿no? Luego aquí en preferencias también se puede cambiar el idioma, que hemos puesto varias versiones del español, porque en algunos países, por ejemplo en México, pues al hormigón lo llaman concreto o así, hay distintas versiones. Y luego por aquí también se puede elegir los diámetros de armado que queremos utilizar. Si queremos, por ejemplo, activar o desactivar el 14 o el 10, bueno, pues podemos ir eligiéndolos. Y el sistema de unidades también lo podéis elegir, el antiguo MKS o el actual, el sistema internacional, con kilonewtons, megapascales y todo eso. Bien, vamos a abrir esta estructura, que la tengo ya calculada, y vamos a ver los resultados que se pueden obtener. Aquí en abrir, la tengo por aquí ya la misma, calculada. Bueno, en este caso hay un muro también. Antes de abrirla voy a dibujar el muro, que se me había olvidado. Vamos a suponer, por ejemplo, que en esta zona de aquí quiero dibujar un muro. Se pueden integrar también con la estructura. Entonces me voy a geometría, muro resistente, introducir, y marcando 3 puntos se define la geometría del muro. Le pongo un nombre, por ejemplo, muro M1. Y los muros que puede calcular Trical pueden ser de hormigón armado, de fábrica de ladrillo, que se calcularían según el CTE de fábricas. Pueden ser de fábrica de ladrillo con armadura o sin ella, o también se pueden calcular fábrica de bloques de hormigón o bloques de termarcilla. Entonces, bueno, pues vamos a elegir, por ejemplo, hormigón armado. Y aquí decidimos el espesor del muro, por ejemplo, 30 centímetros, la densidad del hormigón y algún dato más que te pide sobre el material. Entonces, de ese modo, se quedaría ese muro ya ahí introducido en la geometría y se calcula integrado con el resto. Por ejemplo, esta viga de acero que antes descendía mucho, por ejemplo, este punto va a descender unos cuantos centímetros, pero este otro pues no va a descender casi nada porque está apoyado sobre el muro. Entonces, el cálculo integrado de elementos de hormigón y de acero es una cosa que en Trical pues está muy bien resuelta desde la primera versión. Bien, y luego aquí voy a dibujar algunos tirantes para riostrar un poco algún vano. Por ejemplo, voy a activar un plano vertical paralelo a ZI, que pase por este punto. Podemos centrarnos en este pórtico. Y aquí, supongamos que quiero dibujar un arriostramiento, pero no puedo hacer una cruz porque tengo una puerta, por ejemplo, ¿no? Entonces, se me ocurre que podría hacerlo mediante unas paralelas. Puedo hacer, por ejemplo, barra paralela a una distancia con este icono. Y le digo que la quiero a 80 centímetros. Por ejemplo, una paralela a esta, otra a esta, para ir, digamos, generando unos puntos en esa zona. Y luego puedo trazar unas diagonales, por ejemplo, por aquí, ¿no? Entonces, de ese modo podría hacer pues unos arrestamientos con la geometría que yo quiera, irlos dibujando simplemente, ¿no? Y luego puedo eliminar las barras auxiliares que me han servido solo para dibujar esos arrestamientos, ¿no? Si quiero eliminar, por ejemplo, estas barras y al final me quedo solo pues con esta forma. Esto cuando tengáis que arrestrar en una nave industrial y no podáis hacer una cruz porque tengáis una puerta, una ventana o algo así, pues sería un posible modo de rigidizar los momentos horizontales del edificio, ¿no? Entonces, hay una función que te permite introducir tirantes, aquí, geometría barra tirante, y te permite asignarle a cualquier barra de la estructura la condición de tirante. Por ejemplo, estas 4 las pongo como tirantes, que se representan con esta flecha en el extremo, y de ese modo el programa las va a considerar como que trabajan solo a tracción y no van a trabajar a compresión. Entonces, esto también es muy diferencial entre otros programas que siempre obligan a que los arrestamientos sean mediante cruces de San Andrés. En este caso, podríais poner tirantes en cualquier zona del edificio. Bien, esto se puede hacer así gracias al cálculo en segundo orden. Lo que hace Tricalc es que calcula en segundo orden, que yo creo que es el único programa español que permite hacer cálculo en segundo orden. Entonces, aunque tarda más tiempo en hacer el cálculo,
pero son cálculos más precisos y sobre todo beneficia mucho para el cálculo del pandeo. Y al calcular en segundo orden, lo que hace el programa es que analiza aquellas barras que tengan la calidad de tirante y que hayan resultado comprimidas, lo que hace es que elimina su rigidez de la matriz de rigideces y en el segundo cálculo, al hacer el segundo orden, ya no la tiene en cuenta la existencia de esa barra. En cada una de las combinaciones de hipótesis de carga va analizando si algún tirante resulta comprimido o no y elimina sus rigideces en la siguiente vuelta del cálculo. Entonces, bueno, pues de ese modo se puede hacer el poner tirantes en cualquier posición gracias al cálculo en segundo orden. Bien, pues en cuanto a geometría, yo creo que esto podría servir más o menos para que tengáis una idea, aunque hay muchas más opciones y tal, pero tampoco tenemos mucho tiempo. Entonces, para que tengáis una idea del tipo de cosas que se pueden hacer y de qué funciones se van usando, ¿no?, para cada cosa. Entonces, voy a abrir esta estructura ya calculada. La abro por aquí porque esta estructura pues podría tardar a lo mejor pues 3 o 4 minutos en calcularse. Entonces la tengo ya calculada para que no nos pase lo que nos pasó el otro día, ¿verdad, Antonio? Que estuvimos mucho tiempo ahí calculando y tal y se nos fue el tiempo. Entonces, esta está ya calculada, es la misma, solo que tiene algunos elementos adicionales. Por ejemplo, en esta barra le hemos asignado secciones de alma aligerada, que eso se puede hacer dentro de secciones y datos, en perfiles, en la base de datos que estábamos viendo antes. Pues aparte de los perfiles simples que os comentaba, hay un grupo que es laminados de alma aligerada. Entonces, en ese caso, pues se han utilizado algunos de ese tipo. Puede ser con alvéolos circulares, hexágonos u octógonos. Y también en este caso pues se han definido algunas barras de sección variable que están por aquí en inercia variable o cartelas, introducir, y se define pues un canto máximo y un canto mínimo y a partir de esos datos pues ya se hace el cálculo. Lo que hace el programa es que va seccionando esta barra cada X centímetros, se lo puedes definir aquí en el número de tramos, va a ir seccionando esa barra en todos esos puntos y hará el cálculo en cada posición de las inercias, los módulos resistentes de cada punto y calcular si resiste o no. Entonces, bueno, pues en este caso se ha usado una barra de ese tipo y aquí del otro tipo. Entonces, una vez que está calculada la estructura, se pueden obtener los siguientes resultados. Por un lado, los planos que llamamos croquis, que se refieren a cualquiera de los planos de estas cotas horizontales o algún plano vertical también, donde te muestra todos los elementos que hay en cada uno de ellos. Por ejemplo, si elijo el croquis de la cota 31 centímetros, pues me muestra las zapatas. Este digamos que es el plano horizontal de la cota 31. En este caso no le puse vigas riostras, se podrían haber puesto, pero bueno, pues están las zapatas totalmente aisladas. Y para cada una de ellas pues te muestra el pilar, el armado que tiene la zapata. Luego por aquí pues está la zapata del muro resistente, con un armado longitudinal y transversal. Si subo a la cota siguiente, la cota 77, pues me muestra aquí el muro, en esa cota se está viendo seccionado, bueno, aquí hay una barra de acero, por aquí está el muro y este es el armado que tiene, armado vertical y horizontal, y por aquí pues hay algunas de las diagonales, esas que dibujé, que se están seccionando en esa cota. Así voy subiendo a las cotas siguientes. En esta cota pues hay aquí algunas viguetas que habíamos visto antes. Y en la cota, me parece que era la 55, deben aparecer los forjados. Aquí están. Estos son los distintos forjados que hemos ido poniendo, ¿no? Forjados unidireccionales, de viguetas o alveolares, etcétera. Entonces, para cada uno de ellos, pues te va poniendo por aquí los negativos necesarios y en el centro del vano está el momento flector negativo, positivo y negativo en el otro lado y los dos cortantes, por si alguien quisiera pues hacer alguna comprobación a mano o si le queremos dar esos momentos al fabricante de forjados para que elija otra ficha o lo que sea. Aquí se ve la sección del forjado, este es el de viguetas y creo que en la cota siguiente pues le puse algún forjado de los otros tipos. Efectivamente, aquí está el alveolar. Por aquí se ve el forjado alveolar.
y por la derecha el de chapa colaborante. Aquí tenemos la viga de acero y el forjado de chapa colaborante por aquí. Y en planta, pues este forjado de chapa colaborante resuelve el armado de positivos, lo resuelve con la propia chapa, aunque eso se puede elegir en las opciones. Por aquí están las opciones de forjados. Y aquí podemos decidir si la chapa queremos utilizarla solo como encofrado perdido o como elemento resistente. Entonces, en este caso la tengo como elemento resistente y, por tanto, el momento positivo en el centro del vano lo soporta con las tracciones en la propia chapa y los negativos los coloca con estos redondos. 6 chapas y cada una de ellas tiene 3 redondos del 8, de 85 más 25 de patilla. Entonces, así se van viendo estos planos. Luego hay más planos por aquí verticales. Este, por ejemplo, es el alzado de ese pórtico que habíamos visto. Aquí está el armado del muro en alzado, lo estábamos viendo antes en sección. Y por aquí, pues esas barras que hemos dibujado así en diagonal. Como veis, las cimentaciones pueden estar en cotas diferentes, que tengo aquí algunas más altas que otras. Y luego, pues este es otro alzado, bueno, pues donde se ven esas barras de sección variable y esas armas aligeradas, ¿no? Entonces, estos son los resultados que llamamos croquis. Aquí vemos, por ejemplo, que este pilar está orientado en esta dirección y, por tanto, se ven las alas. Y este otro, pues, está en la otra dirección y no se ven las alas. Luego, más resultados, están por aquí las armaduras. Armadura de pórticos. Un segundo que salgo del croquis. Salgo del croquis, ahora vuelvo a verlo en 3 dimensiones y me puedo ir a resultados, armaduras de pórticos, dibujar plano, y me muestra el plano de armado de los elementos de hormigón. Entonces, en este caso, pues tengo esta cota que tiene todas las vigas con canto constante, de canto 30, con su plano de despiece, y en la cota siguiente están las vigas de sección variable. Tengo aquí pues estas vigas de hormigón con un canto variable. Bien, eso serían algunas vigas, que se calculan así mezclas con los elementos de acero. Y otros planos que podemos obtener pueden ser, por ejemplo, el cuadro de pilares. Aquí vemos en el cuadro de pilares, pues algunos elementos son de hormigón, otros son de acero. Los que son de hormigón, pues se pone su armadura del propio pilar y la armadura de esperas. Bien, luego aparte de los planos, que digamos que suelen ser los resultados que se suelen presentar, pero aparte de ellos hay otro tipo de resultados que pueden sernos muy útiles a la hora de analizar cómo está funcionando la estructura. Por ejemplo, una gráfica de flectores podríamos pedir y esto pues nos va a servir pues, para si está ganando como esperamos o no. Entonces, las gráficas se pueden mostrar más grandes o más pequeñas. Esta casi no se ve. Si quiero aumentar su escala, puedo hacerlo en ayudas, escalas. Aquí le digo que la gráfica de momentos, en vez de multiplicarla por 0,3, la multiplique por 3, por ejemplo, va a ser 10 veces más grande. Así se ve pues el momento que tiene el pilar, las vigas, etc. Y se puede pedir para la estructura completa o solo para una determinada zona. Por aquí estamos viéndolo pues, para la estructura completa. Luego también muy importante suele ser ver la gráfica de desplazamiento porque tenemos que todo dentro de un orden. Entonces vemos que en este caso toda zona de la izquierda en pequeños, por el orden de 0,2 centímetros más o menos. Sin embargo, sí tiene desplazamiento en centímetros más o menos. Entonces, bueno, pues aquí vemos esos desplazamientos horizontales que pueden ser debidos al viento o al sismo. En cuanto a las cargas, no lo he comentado, pero las cargas de sismo están por aquí y se elige la NSSE 02 y la localidad donde se vaya a construir. Lógicamente, pues dependiendo de la localidad, la carga sísmica va a ser mayor o menor. Aquí figura la lista de los términos municipales de la NSSE 02
y a partir de ahí pues se calculan esos desplazamientos horizontales, a partir del uso del edificio, de la nieve, si es mayor o menor de 30 días al año, los factores de la sobrecarga, etcétera. Todo eso se tiene en cuenta para ese cálculo de bueno, pues los desplazamientos que se van a producir en la estructura, y a partir de esos desplazamientos es como se calculan los esfuerzos de cada barra y los armados. Entonces, bueno, pues, eso sería tal. Y también para el cálculo sísmico, que sé que en Granada es muy importante, pues hay un resultado bastante útil que es la gráfica de animación de sismo. Esta función, sismo crear animación, lo que hace es que te muestra las vibraciones sísmicas que van a producirse en la estructura mediante un vídeo. Lo crea un archivo AVI de vídeo, que aquí se puede elegir el códec de compresión, si es DivX o lo que sea, y te genera un archivo de vídeo con estos movimientos que se producen en la estructura. Entonces se ve cuál es la zona que más se desplaza, cuál es la que menos, bueno, pues según los periodos y las frecuencias de vibración propias pues, de la localidad donde estemos calculando la estructura. Entonces esto se genera en un archivo AVI que lo podríais guardar a posteriori, porque cuando pides la función te pregunta aquí el nombre del archivo y se podría guardar para tenerlo para un uso posterior o simplemente consultarlo sobre la marcha. Y esto es útil verlo, sobre todo por si alguna zona se moviera mucho. Si hubiéramos visto, por ejemplo, por aquí unos desplazamientos desmesurados, pues podríamos pensar en poner muros perpendiculares, por ejemplo, o cualquier otro tipo de sujeción. Bueno, pues estos son así algunos de los resultados principales. No sé si tenéis alguna duda, que hace mucho que nos pregunto. Seguimos, no hay ninguna duda. De acuerdo. Bien, pues vamos a ver otro tipo de resultados que son las mediciones. Entonces, para ver las mediciones de la estructura se usa esta función que se llama medición general y aquí se puede elegir si queremos obtener las mediciones de todos los elementos de la estructura o solo algunos. Entonces, están activados aquellos que tenemos, barras de hormigón, acero laminado, cimentación, etcétera. Y aquí en opciones podemos elegir el destino de las mediciones, que pueden ser para la pantalla, para la impresora, para GEST, que es el programa de presupuestos que desarrollamos en Artec, o para el formato FIEBDC, que esto generaría archivos en formato BC3 para recuperarlos con otros programas de presupuestos. Entonces, si yo elijo GEST, por ejemplo, como destino de las mediciones, aquí le puedo poner el nombre del archivo. Vamos a guardarlo en el escritorio, por ejemplo, y lo llamo Presu, por ejemplo, y aceptar. Y medir. Y lo que podemos elegir... Entonces, por ejemplo, si tienes elegida la base centro, que algunos de vosotros la conoceréis, el botón códigos te muestra por aquí pues, los códigos de las partidas. Por ejemplo, hormigón en vigas, utiliza este código de la base centro, acero corrugado en vigas, encofrado en vigas, etcétera. Si eliges la base de Andalucía, por ejemplo, pues los códigos son otros. Por ejemplo, hormigón en vigas es 03HA, etcétera. Entonces, estos códigos se han enviado al programa de presupuestos en ese archivo que acabo de generar, archivo que he llamado Presu, y lo puedes abrir con el programa de presupuestos, que lo tengo por aquí, GEST, lo abro, aquí en la función abrir, me voy al escritorio y abro el archivo Presu. G10. Y le indico aquí la base de precios que quiero utilizar, que en este caso pues lo he hecho con la base centro. Entonces, de eso te genera ya todas las partículas dentro y las mediciones cogidas de Tricalc, a partir de la estructura que tengamos en ese momento en pantalla. Podemos ver, por ejemplo, lo que tiene presupuesto. Se crean dos capítulos, cimentación y estructuras, y dentro de cimentación pues vemos que tengo esta partida de hormigón en zapatas, aquí te va indicando cada zapata qué cantidad de hormigón tiene, corrugado, zapatas, distintos diámetros, hormigón y pieza, y luego
para el capítulo estructura, pues por aquí metro cúbico de hormigón para armar. Aquí te va poniendo cada viga, pórtico 1, pórtico 2, etcétera. Que estas pues son las cotas de mi obra, ¿no? La cota 595 pues era la cota esta, ¿no? Donde está el forjado. Entonces aquí va indicando cada cota, cada pórtico, qué sección tiene y qué largo por ancho por canto tenemos. Entonces las mediciones vienen de TreeCalc y el precio descompuesto, se ha cogido de la base centro, en este caso, que es la que he elegido. Si fuera la de Andalucía o la que sea, pues los códigos y los textos serían diferentes. Y luego por aquí está el texto también, que viene de la base. Entonces, a partir de aquí se podría ya pues obtener listados. Por ejemplo, si me voy a imprimir el listado de medición y presupuesto, pues ya tendría los dos primeros capítulos de cimentación y estructura, los tendría ya hechos, ¿no? Capítulo de estructuras, con su texto, sus mediciones, etcétera. Y podría ir añadiendo más capítulos. Entonces, bueno, pues ahora volveremos sobre GEST. De momento tenemos esos dos capítulos y ahora enseguida regresamos a GEST y añadimos más capítulos para que veáis cuál es el proceso. Pero vamos a terminar antes con TreeCalc. Y os quería enseñar una parte de TreeCalc que llamamos TConnect, que sirve para calcular los detalles de las uniones de barras de acero. En este caso, por ejemplo, si tenemos que unir este pilar con esta viga, pues calcular las soldaduras, los tornillos, etc. Entonces vamos a crear un archivo nuevo. Lo llamo uniones, por ejemplo. Y en este caso pues voy a hacer una cosa sencilla con 4 pilares y 4 vigas. Por ejemplo, con la función malla le voy a poner en el eje X 150, 150, en el eje Y 300 y en Z 300, por ejemplo. Entonces voy a eliminar esta parte de aquí. E igual que antes le voy a poner apoyos. Voy a eliminar estas dos vigas y le pongo empotramientos a esos pilares. Geometría, apoyos, empotrado y selecciono esos 4 nudos. Y a estas barras pues les asigno una sección de acero. Por ejemplo, vamos a buscar acero estructural, laminados simples, ArcelorMittal. Por ejemplo, pues este perfil para los pilares. Y un perfil HE, por ejemplo, para las vigas. Vamos a verlo en render. Vale, por ejemplo esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a ponerle más canto a estas vigas, la que soporta el brochal. Y lo que vamos a calcular ahora son las uniones, la soldadura que pueda haber en esas uniones. Esto se lo voy a asignar a esta barra y a esta otra. Entonces, para calcular las uniones, lo que hay que hacer es utilizar la parte del programa que llamamos TConnect, pero que es una función dentro del propio programa. No es que haya que salir de TreeCalc y entrar en otro programa, sino que está aquí mismo, en uniones de acero, definir modelos. Y, bueno, perdón, antes voy a calcularla, la estructura, porque a partir del cálculo se obtendrán los esfuerzos que hay que calcular en cada nudo. Entonces, están calculando ahora los esfuerzos de cada barra y de cada nudo. Ya está. Y una vez que está calculada, me voy a geometría, uniones de acero, definir modelos. Y marco las barras que quiera unir. Por ejemplo, estas dos. Y selecciono el tipo de unión que me interese. Puede ser, por ejemplo, con este angular soldado de esta forma, o sin él, sin angular, o con tornillos, por ejemplo, con esta chapa con estos 6 tornillos, o con esta otra chapa con un angular, etc. Entonces eliges el tipo de unión que te interese. Por ejemplo, vamos a elegir este con tornillos. Y le puedes tú poner a mano, si quisieras, los esfuerzos. Quiero que me calcules la unión para 5 kilonewton o para 8 o para lo que sea. Lo vas escribiendo a mano. O lo más automático es activar esta casilla, obtener los esfuerzos a partir del cálculo de la estructura. Que de ese modo lo que va a hacer es que utiliza los resultados del cálculo que acabamos de hacer, ¿no?
Luego, en las siguientes pantallas puedes ir definiendo las dimensiones. Aunque el programa te sugiere unas dimensiones, podríamos cambiarlas aquí. Si quiero ponerle, por ejemplo, 500 o lo que sea, o 350. O el diámetro de los tornillos, si queremos que sean mayores o menores, pues todo eso se puede ir modificando. Y en las siguientes pantallas también, pues si quiero añadir algunos elementos de refuerzo adicionales de distintos tipos, que figuran por aquí. Entonces, lo que se suele hacer normalmente es probar sin ningún tipo de refuerzo, sino simplemente el pilar y la viga. Si no cumpliera, pues ya podríamos ir poniendo refuerzos y calcular de nuevo. Entonces le das a siguiente, y aquí ya te va comprobando cada una de estas partes si cumple o no. Todos los elementos que aparecen en azul significa que cumplen bien, y si alguno aparecerá en rojo significaría que está fallando. Entonces se comprueban, se hacen todas las comprobaciones que pide el eurocódigo para este tipo de uniones. La placa de extremo en flexión, el ala del pilar en flexión, la resistencia de flexión más axil, los tornillos acortante de cada una de las filas, atracción, etcétera, ¿no? Entonces aquí todos estos valores pues se han ido comprobando y todos están en azul. Eso significa que han cumplido bien. Y le das a finalizar. De ese modo pues ya se quedaría ahí guardada. Luego, si repito la operación y elijo, por ejemplo, que quiero unir estas tres barras, pues puedo seleccionar con tornillos o sin tornillos. Por ejemplo, vamos a ponerle solo soldadura. Y en ese caso obtengo los esfuerzos igual que antes a partir del cálculo de la estructura y le doy los datos de la soldadura. Obra o taller, tipo de ejecución de la soldadura, ángulo, penetración o variable y la dimensión de la garganta del cordón de soldadura. Se ve por aquí. Entonces, bueno, pues con eso también me comprueba si cumple o no esa, bueno, pues comprobaciones locales de almas, de alas, etcétera, y de la propia soldadura. En este caso está trabajando bien porque soportaría hasta 386 megapascales y realmente está trabajando a 7 megapascales. Entonces va de eso. Bueno, y con esos datos, al final lo que se genera es un informe de uniones. Se genera documento donde se expone el cálculo que se ha hecho para cada una de esas uniones. Aunque son solo 2 uniones, pero para cada una de ellas se realizan muchas comprobaciones diferentes. Entonces, al final el documento pues, es extenso. En este caso, tenemos un documento de 16 páginas para esas 2 uniones que hemos hecho. Especifica los tipos de, vamos, los datos de origen, los coeficientes de minoración y todo eso. Luego, por aquí va comprobación por comprobación. Por ejemplo, panel de alma con su porcentaje de aprovechamiento. Alma de no sé qué, ala de pilar con su porcentaje de aprovechamiento. Y luego va detallando cada uno de los valores numéricos. De modo que si lo fueras haciendo a mano con el eurocódigo, pues irías obteniendo todos estos datos parciales para dar por bueno o no ese tipo de unión. Y luego te incluye por ahí también la gráfica de momento giro que se ha generado para esa unión, que se tiene en cuenta en el cálculo para que la unión no se considere ni totalmente rígida ni totalmente articulada, sino que permita un cierto giro. Y el detalle de la unión pues también, ¿no? Con los tornillos y las soldaduras y tal. Entonces esta es la parte del programa que llamamos T-Connect. Y bueno, pues aunque la hemos visto así en 5 minutos, pero para que la conozcáis. Eso es T-Connect. Que como veis está totalmente integrado dentro de TreeCalc y al final pues es una función dentro del programa y un informe de cálculo. Luego esas uniones también se ven en render. Si quito el render y lo vuelvo a poner, se muestran en el render con los tornillos, las chapas y tal. Y si exportáramos este archivo a formato IFC, lo podríamos recuperar luego con Revit o con Tecla o con Archicad y tendríamos allí también pues todos los detalles de la unión, ¿no? En 3D modelados. Bien, pues esto es todo lo que os quería enseñar en cuanto a TreeCalc y T-Connect, digamos la primera parte.
la estructura y las uniones. Y lo que vamos a ver a partir de ahora pues es ampliar más ese presupuesto pequeño que tenemos con 2 capítulos. Vamos a añadirle más partidas al presupuesto para ver también el estudio de seguridad y salud y el estudio de gestión de residuos. ¿Alguna duda en cuanto a TRICALC antes de que pasemos a lo siguiente? Seguimos, David. De momento puedes seguir con la charla. De acuerdo, pues vamos a ampliar ese presupuesto. Entonces, lo que tenemos hasta el momento, lo que nos ha llegado desde TRICALC es, bueno, pues los 2 capítulos que decíamos, ¿no? Estructuras y cimentaciones. Se pueden ir desactivando las zonas de esta pantalla para verlo más cómodamente. Las partidas que tenemos pues son de cimentación, las de estructura, una de forjado, siempre aparecen con el texto en blanco, quizás no tengo la base de precios completa, pero supongo que deben de ser más forjados, ¿no? Distintos tipos de forjados. Bueno, lo que voy a hacer es añadirle a este presupuesto más capítulos y más partidas, ya de otro tipo, de instalaciones, de revestimientos, de pavimentos, de lo que sea. Entonces, aquí en la función capítulo puedo añadirle todos los capítulos que yo quiera. Aparte del 01 y el 02, pues le voy a poner 03 albañilería, por ejemplo. Y 04 cubierta, por ejemplo. O 04 electricidad y 05 cubierta. La columna central la podéis dejar vacía, no hace falta que la rellenéis. En este caso figuraba el código de la base centro, pero para estos nuevos que yo voy creando se puede dejar vacía. Y lo que voy a hacer ahora es abrir simultáneamente 2 archivos. Voy a abrir, por un lado, el presupuesto que teníamos y, por otro lado, la base de precios, para ir arrastrando precios de uno a otro. Entonces, aquí en abrir, bueno, se pueden importar, por supuesto, archivos en formato BC3, que ya sabéis que es, si usáis algún programa de presupuestos, pues es como el DXF de los programas de CAD. Es un programa, un formato de intercambio, ¿no? Entonces, cualquier base de precios normalmente la podéis obtener en formato BC3. Y yo ya la tengo convertida por aquí, la base de centro que estábamos usando, pues la abro directamente y lo que tengo en pantalla es el árbol del proyecto. Lo que voy a abrir ahora es el árbol de la base y se muestra uno detrás de otro, así como en estas solapas que se pueden colocar, primero una, después se puede ir pasando de un árbol a otro, y lo que yo suelo hacer es arrastrar una de estas solapas hacia uno de los bordes de la pantalla para que se muestren los 2 árboles en paralelo. Yo creo que esto es lo más cómodo a la hora de ir ampliando el presupuesto. Entonces, a la izquierda tengo la base centro, que en este caso es la del 2012, y bueno, pues por aquí puedo elegir edificación, por ejemplo, cerramientos y divisiones, fábricas de ladrillo, hueco doble, y elijo, por ejemplo, este precio. Aquí veo su precio descompuesto y su texto largo, y arrastro este precio al capítulo que yo quiera de mi presupuesto, por ejemplo, albañilería. Bien, de ese modo ya llega el presupuesto. Arrastro otro, por ejemplo, este otro, por ejemplo, un ladrillo caravista, fábrica de ladrillo caravista, perforado, marrón, hidrofugado de no sé qué. Los selecciono y los arrastro al capítulo de albañilería. En la conferencia y todo eso, y tengo un montón de programas abiertos, está tardando un poco, pero normalmente es más rápido. Y lo mismo pues para electricidad. Me voy, por ejemplo, a electricidad y domótica, instalación interior, línea general de distribución. Y lo arrastro aquí. Cubierta, inclinada, de teja cerámica, por ejemplo.
hacia acá. Ya no voy a seleccionar más precios de la base, la puedo cerrar, que únicamente con mi ventana del presupuesto, y estas zonas inferiores que tenía por aquí abajo, las puedo activar o desactivar. Entonces, con este icono, por ejemplo, activo la Slim medición, que igual que antes tenía las mediciones de hormigón que venían de Tricalc, pues me puedo ir al capítulo de albañilería y me voy a fábrica de ladrillo y aquí pues ya le voy poniendo las mediciones. Entonces se van poniendo a mano de este modo. Ahora os enseñaré un modo más automático, pero en este caso lo estamos haciendo así a mano. Entonces tendríamos esas partidas adicionales. Bien, así pues añadiendo más mediciones y cada partida pues tendría sus mediciones. Cuando voy a imprimir el listado, pues ya tendré los hace con otro programa y los queréis traer aquí para unificarlos, pues se pueden importar presupuestos o exportarlos mediante el formato BC3. Bien, para hacer las mediciones hay otro modo más rápido, también relacionado con esto que comentábamos del formato IFC, con Mideplan. Mideplan es un programa que tenemos que lo que hace es que extrae las mediciones del programa de CAD y las incluye dentro del presupuesto, mediante archivos en formato IFC. Entonces, en ese caso, aquí en el programa de CAD Q6, por ejemplo en Revit, lo que tenemos que hacer es asignarle a cada un código. Por ejemplo, si me voy a tiene muchísimas propiedades. Entonces, por ejemplo, si son las propiedades de este cuarto de baño, lo que tengo que hacer para que se mida automáticamente es asignarle un código aquí. En este caso, por ejemplo, le coloco el código HB3. Y estos códigos son de la base de datos de Mideplan, de lo que llamamos clases de elementos. Las clases de elementos, por ejemplo, el HB3, ese que estaba yo seleccionando, se refiere a un cuarto de baño que incluirá lavabo, inodoro, bañera y bidé, mármol, suelo y paredes, yeso y temple liso en el techo, 2 puntos de luz, un interruptor y una base de enchufe. Entonces, simplemente con que yo le asigne ese código en Revit a una chica, con un plan, le asigna este código de cada habitación. Por ejemplo, este dormitorio, Bedroom 1, se le pone el código HDU, que en plan significa que va a incluir parqué, yeso en paredes y techo, pintura temple liso, un punto de luz y 3 interruptores y 3 bases de enchufe, por ejemplo. Estas clases de elementos, por supuesto, son modificables o ampliables. Estas que os estoy enseñando pues son ejemplos, pero que se pueden ir cambiando. Por ejemplo, si yo quiero editar la del cuarto de baño, le hago doble clic y aquí me muestra las partidas del presupuesto que se van a generar. Una partida para el guarnecido y enlucido de yeso, donde se va a extraer automáticamente del modelo de CAD el área. Entonces, el techo, el área del techo o el área de la habitación, que es la misma, pues ya me va a dar la medición de guarnecido y enlucido. También de pintura temple liso en techo, pues va a ser el área de la habitación. Puntos de luz, pues unidades por 2, bases de enchufe, 1. O, por ejemplo, el chapado de mármol, vamos a tener por un lado pavimento de mármol, que medirá el área de la habitación, y chapado de mármol, que va a medir el perímetro de la habitación por su altura. Entonces, automáticamente, a través del archivo en formato IFC, se recupera esa información y aquí están los códigos asociados a las bases de precios que queráis. En este caso, por ejemplo, el de la base centro, pues es chapado de mármol blanco de Macael, 63,33 euros por metro cuadrado y el texto largo, ¿no? Entonces, así estaría hecha esa relación. Si queremos aquí añadir alguno más o modificarlos, pues todo esto se puede modificar. Si, por ejemplo, no estuviera el mármol hasta el techo, sino que está solamente hasta el 80% de la altura de las paredes, como se hacía antiguamente, pues le puedes poner, por ejemplo, un factor,
perdón, en la altura. Aquí le pondríamos el perímetro completo y la altura, pues le podríamos poner hasta un 80% de la altura solamente. Cualquier factor para multiplicar la medición que llega del modelo. Entonces, que están definidas esas clases de elementos que ya van definidas con el programa, las más habituales. La función abrir archivo IFC lo que hace es que me permite abrir el archivo de este modelo en formato IFC, que en este caso se llama sample. A ver dónde lo encuentro. Aquí en la carpeta BIM. No. O en la carpeta de Mideplan, me parece que está. Aquí está. Este archivo es el que estáis viendo aquí, que es el que suministra ejemplo. Aquí lo tenemos. Entonces, aquí te muestra los elementos que hemos importado. Por ejemplo, estas son las barandillas, que tienen su longitud y su altura. Vienen en milímetros, pero bueno, luego para el presupuesto se usarán en metros. O por aquí, pues unos muros con su longitud, su volumen, etcétera. Esto es toda la medición que se va extrayendo del modelo. Y simplemente con pulsar este icono, generar el archivo de llamar sample 5, por ejemplo. Aquí eliges con qué base de precios lo quieres usar, con los códigos que hayas elegido. Y las unidades en las que quieres que se mida. Normalmente, aunque vengan en milímetros en el archivo IFC, para el presupuesto las bases de precios suelen medirlas en metros. Entonces aquí lo dejamos en metros. Aceptar. Para todos los demás elementos, los que no sean estructurales, rodapiés, etcétera. En este caso, pues me ha generado unos kilos de cero en estructura, que son pues esto, no sé, pero se hace. Se ha generado en el presupuesto también alguna viga de madera que ha encontrado, los muros, los guarnecidos sin luces de yeso, pues en cada habitación te pone la superficie que necesita. Pues el que se llama Bathroom 1 o Bedroom 1. El nombre y es decir, alicatados, etcétera. Cada flujo pues va poniendo el perímetro por la altura. Este sería el perímetro de la habitación que lo mide automáticamente por la altura que también la mide automáticamente. Entonces, bueno, pues sería otra de las posibilidades a la hora de ir midiendo los elementos. Eso es lo que llamamos Mideplan,
mide los espacios o las habitaciones y los muros o los elementos sólidos a partir de archivos en formato IFC. Bien, y me falta por enseñaros la parte de seguridad y salud y residuos. Bueno, he cambiado un poco el orden. No me he dado cuenta, he explicado primero lo de Mideplan, que estaba previsto para la 1:30, y ahora voy a explicar Segur y residuos, que serviría para hacer el estudio de gestión de residuos y el estudio de seguridad y salud o el plan de seguridad y salud. Entonces, vamos a volver a este apartado Segur. Segur es lo que elabora el estudio de seguridad y salud. Entonces, partimos del presupuesto que acabamos de hacer. Este presupuesto tiene el capítulo que hemos visto antes de cimentaciones, de estructuras y estas partes que yo le he añadido de fábricas, de electricidad y de cubierta, ¿no? Partimos de este presupuesto, nos vamos al menú de seguridad y salud y lo primero que hay que hacer aquí en seguridad y salud es entrar. La lista de tareas te va a elegir los elementos que hay que construir en esta obra. Las tareas serían, digamos, los trabajos que vamos a realizar para esta obra. Entonces, aquí te muestra este logotipo, que esto muestra el origen de los textos de seguridad y salud que se incluyen con el programa, que están desarrollados por el Instituto Valenciano de la Edificación, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y el Consejo General de Colegios de Aparejadores. Entonces, entre esos tres organismos han hecho unos textos de seguridad y salud tipo, que son aplicables a cualquier tipo de obra y que son los que se incluyen con nuestro programa. Entonces, aquí le damos a continuar. Y en la lista de tareas vamos a elegir si en la obra tenemos que construir elementos de un tipo o de otro. Ahora me la va a mostrar. Bien, esta es la lista de tareas. Aquí le decimos con qué base estamos trabajando, si es una u otra, por ejemplo, en este caso con la base centro. Y al pulsar este icono, selección automática de tareas, lo que hace es que elige unas tareas u otras, cambia códigos de los precios que encuentra dentro del presupuesto. Por ejemplo, ha encontrado estructura de hormigón armado, ha encontrado zapatas, elementos de contención o muros, fachadas, fábricas, etcétera. Entonces, esas las activa automáticamente. La línea de distribución del cuadro eléctrico la ha detectado, cubiertas planas, cubiertas inclinadas. Entonces, esas las activa automáticamente y va a generar un estudio de seguridad y salud aplicable a esos tipos de trabajos. Si yo quiero que en el estudio se hable de otros elementos, simplemente con que los active es suficiente. Si activo aquí acristalamientos dobles o, por ejemplo, pilotes o soleras o cualquier otra cosa ajena a las estructuras, toldos, por ejemplo, celosías, etcétera, pues ya me va a incluir en este estudio las medidas preventivas y los riesgos habituales asociados a la colocación de toldos, por ejemplo, o de carpintería de acero. Entonces, aquí en la lista de tareas simplemente activo o desactivo las que me interesen y cierro esta ventana. A continuación me puedo ir al pliego de condiciones de seguridad y salud. Y aquí me vamos a una... Luego hay condiciones facultativas relacionadas pues con el constructor, con el arquitecto, etcétera. Condiciones económicas por aquí. Y el capítulo más grande es condiciones técnicas, que incluye las condiciones técnicas que se deben cumplir para garantizar la seguridad en esta obra. Entonces, por ejemplo, relativo a las estructuras, si yo analizo el capítulo de estructuras de hormigón armado, por aquí figura la descripción de los trabajos, los riesgos laborales. Esta es la lista de los riesgos laborales asociados habitualmente al hormigón armado, aunque si yo quisiera cambiarlo, modificarlo, añadir alguno nuevo, etcétera, pues son textos modificables. Como digo, estos textos están creados por estos tres organismos, el
el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y tal, y suelen ser bastante buenos y bastante bien aceptados en cualquier colegio. Pero si quisiéramos ampliarlos o añadir algún texto nuevo, modificar los existentes, pues siempre lo podéis hacer aquí. Y el hecho de que se impriman o no dependerá de que esté activada o no esta casilla. Si queremos incluir en el pliego de seguridad y salud las condiciones de las fábricas, lo podemos activar aquí. Entonces, cada una de estos capítulos tiene los riesgos laborales, la organización del trabajo y medidas preventivas, las protecciones colectivas y las protecciones personales. Si queremos imprimir este documento, nos vamos aquí a imprimir. Antes veíamos el listado de medición y presupuesto, pero hay otros, por ejemplo, si queremos un cuadro de precios descompuestos y tal, pues bueno, hay muchos tipos de listados. Antes nos los enseñé. Y hay un grupo de listados por aquí que son de seguridad y salud. En este caso sería el pliego de condiciones. Entonces, bueno, pues ahí ya se imprime el documento con todos esos textos que hemos estado viendo. Estos listos se pueden imprimir directamente o se puede hacer una vista preliminar o se pueden enviar también a archivos, por si queréis abrirlos luego con Word o también pues si tenéis una impresora PDF o así, pues lo podríais llevar a PDF. Si no, pues aquí a archivo, pues mediante el formato RTF los podríais exportar a Word. Bien, y luego hay otras partes aquí en seguridad y salud, que es la evaluación de riesgos, que esto te permite gestionar tablas con la probabilidad del riesgo, si la probabilidad es baja, media o alta, y las consecuencias, si son más dañinas o extremadamente dañinas, para estimar si el riesgo es tolerable o intolerable. Esto a veces hay que presentarlo, aunque no suele ser tan habitual como el documento anterior. Y luego está por aquí también el presupuesto de seguridad y salud. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar presupuesto, no de salud, y de lo que se trata es de valorar las distintas medidas preventivas. Por ejemplo, lo que cuesta un casco, un mono de trabajo, un mandil para trabajos de soldadura, etcétera. Todo eso tiene un coste. Entonces, se va a generar un presupuesto con esos valores. La medición, es decir, el número de cascos, se define a partir de unas determinadas variables. Entonces, aquí en variables podemos decirle cuántos meses va a durar la obra, por ejemplo, 5 meses, cuántos operarios vamos a tener como máximo en la obra, por ejemplo, 10, etcétera. Defines estas 8 variables y a partir de ellas se calcula el número de cascos. Por ejemplo, en este caso estaba en 115 cascos y ahora pues ya son 8. Y el número de monos, el número de mandiles, etcétera. Se utiliza esta fórmula que figura aquí a la derecha. Entonces, por ejemplo, para calcular el número de cascos, pues se hace 1 más la parte entera de 1,90 por operarios punta por meses de 12. Entonces, bueno, pues esta fórmula también se podría cambiar si quisiéramos, si tenéis otras fórmulas que sean más exactas o lo que sea, pero suelen ser bastante buenas. Y una vez que tenemos el presupuesto, donde valor todas estas medidas preventivas, lo que hacer es o bien imprimirlo como cosa independiente o añadirlo como un capítulo más al presupuesto. Entonces, teníamos en este momento 5 capítulos en nuestro presupuesto y voy a añadirlo con este icono como capítulo 06. Pulso el icono generar presupuesto, le doy aquí el código 06 y pulso aceptar. De ese modo, me añade la valoración de medidas preventivas al abrir. Ya ha terminado y si vuelvo a la opción de antes, al árbol de proyecto, donde veíamos
pues aquí ya me ha añadido que es seguridad y salud, y por aquí pues la base de las medidas preventivas. El casco de seguridad con arnés, pues el precio unitario, la medición, el importe, y bueno, pues podríamos aquí, si quisiéramos, modificarlo o añadir partidas nuevas, etc. Bien, pues esta parte sería seguridad y salud, que es lo que llamamos seguro. Y luego se puede generar con el programa también, el está requiriendo mucho últimamente, desde el año 2008 que salió un decreto que regula la generación de residuos en las obras, es obligatorio presentar un estudio de gestión de residuos en cada obra antes de comenzarla, ¿no? Durante la fase de proyecto. Y este tipo de estudios se pueden generar muy rápidamente con este menú, con el menú residuos. Lo primero que tienes que hacer es definir unos datos generales de la obra con el primer icono. Aquí le das a continuar. Y los datos generales se refieren a la superficie de la obra, el volumen de excavación, etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle una superficie de 1000 metros cuadrados y un volumen de excavación de 100, por ejemplo. El factor de esponjamiento, bueno, yo no sé por qué los decimales no me están saliendo. Un segundo que lo cambio en las opciones. Aquí le vamos a poner 2 decimales porque estaba en 0 y lo vuelvo a entrar. Me estaba llamando la atención que algunos precios estaban saliendo sin veces. Ahora ya sí está bien. Entonces, el volumen de excavación, la superficie total construida, el factor de esponjamiento de tierras, por ejemplo 1,25, el factor de esponjamiento de residuos, pues por ejemplo también 1,25, y el tipo de obra, si es de edificación, de urbanización, de demolición, etcétera. Dependiendo del tipo de obra que elegimos, los porcentajes de las cantidades de residuos que se generan van variando. Entonces, hay unas estadísticas oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y de algunos otros organismos que dicen, por ejemplo, que las obras de urbanización suelen generar un 30% de todos los residuos que generan suelen ser de asfalto, un 20% de arena, grava y otros áridos, un 14% de piedra, etc. O si es una obra, por ejemplo, de edificación, pues el mayor residuo suele ser de ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos, un 54%, y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues se utilizan estos porcentajes y luego se pueden cambiar, si se quiere, en la función estimación de residuos. Aquí puedes modificarlos. Si en vez de 54, pues le quieres decir que vas a tener menos residuos de este tipo, por ejemplo, 44, pues se lo vas cambiando aquí. Y más residuos de hormigón, por ejemplo, 22%. Entonces, aquí te va indicando para cada tipo de residuos de la lista europea de residuos, pues te indican las cantidades tanto en peso como en volumen, como pide el decreto, y a partir de la densidad, que la puedes cambiar aquí, pues te muestra los dos valores. También puedes ponerle un porcentaje de previsión de reciclaje. Por ejemplo, si la madera que se va a generar en la obra, los residuos de madera, vamos a quemarla allí en la propia obra, por ejemplo en invierno, el 50% de la madera la vamos a quemar en la propia obra, pues lo ponemos ahí y de ese modo el volumen de madera que vamos a tener que extraer de la obra va a ser más pequeño. Y así con otros tipos de residuos, y prevemos que se puedan reutilizar en la propia obra. Bien, y luego en la siguiente pantalla le indicamos el destino de los residuos. Cada tipo de residuo, si va a ir a un vertedero mezclado con otros tipos, o a un vertedero separado o fraccionado, o a la planta de reciclaje si está disponible. Y por aquí también el tamaño de los contenedores que vamos a utilizar. Entonces, todo eso se combina en un documento que es el estudio de gestión de residuos propiamente dicho, donde se incluyen unos textos genéricos y luego unas cantidades para nuestra obra. Entonces, en los textos figuran por aquí, pues bueno, unos capítulos antecedentes, por ejemplo. Este estudio de gestión de residuos se redacta según lo dispuesto en el Real Decreto tal, y bueno, pues unos textos que por supuesto se pueden modificar. Descripción de la obra, se trata de una obra de edificio de viviendas en la calle tal, lo puedes ir aquí modificando.
Y normativa autonómica aplicable, podemos desactivar la de la zona donde no vayamos a construir, ¿no? El programa incluye estos textos de normas autonómicas de aquellas comunidades autónomas que tengan normativa específica de gestión de residuos, y podemos desactivar todas las que no sean aplicables a nuestra obra o todas en general, y dejamos que se imprima solamente la normativa estatal. Y luego por aquí los tipos de residuos y las cantidades. Entonces, a continuación de este texto se va a incluir la tabla. La siguiente tabla mostrará las cantidades de cada tipo de residuos que se estima que se van a generar. Y lo vamos a ver en el resultado. Bueno, aquí si se quieren añadir capítulos nuevos también es posible hacerlo con este icono. Añadir subcapítulo, por ejemplo, pues le pones aquí nuevo, capítulo, el texto que quieras y aquí el texto, ¿no? El contenido. Se pueden así crear capítulos nuevos y también moverlos, si queremos, pues a otras posiciones o eliminarlos y tal. Entonces vamos a ver cómo se imprimiría esto. Aquí en informes y gráficos se genera el documento que se va a imprimir, que igual que antes se puede generar en PDF o en archivos para Word, para por ejemplo. Entonces, en el caso tengo elegido PDF, me lo muestra por aquí y bueno, pues vemos, bueno, te genera una portada por aquí, el tipo de letra se ve que lo hemos cambiado. Por aquí, pues en el índice me pone, por ejemplo, ese nuevo capítulo que habíamos añadido. Y vamos a bajar un poco, bueno, pues los textos que estábamos viendo, este texto adicional que yo he añadido. Se enumeran por aquí los tipos de residuos, según la lista europea, pues los códigos del código LER de la Europea de Residuos. Los códigos oficiales con los tipos de residuos que se estima que se van a generar en la obra y aquí las cantidades. Y luego, bueno, aquí está el nuevo capítulo ese que yo he añadido. Luego en la siguiente tabla aparece el destino, si es vertido fraccionado, planta de reciclaje, etcétera. Los tipos de letras se pueden cambiar, que este me resulta un poco extraño porque lo habremos modificado en algún momento. Porque se suele hacer con Arial normalmente. Y luego pues una serie de textos adicionales, ¿no? Entonces, bueno, pues así se genera este estudio de gestión de residuos. Como veis, es bastante rápido. A partir de unos datos generales y con unos porcentajes estadísticos, pues llegas enseguida al informe, ¿no? A la impresión de ese estudio de gestión de residuos. Bien, pues estas son así las partes que os quería enseñar. Aparte de lo que ha sido el cálculo de la estructura, pues en cuanto a gestión, presupuesto, seguridad y salud y residuos, pues es un poco las partes que os queríamos enseñar. Nos queda tiempo hasta las 2 por si queréis que repasemos alguna parte o os ha ido surgiendo alguna duda. David, ¿me escuchas? ¿David? Sí. De momento no, está un poco, ha sido bastante general y no ninguno, todavía estoy a tiempo, ¿no? ¿Tenía alguna dudilla alguno? Nada, así que más o menos ha sido una visión general. Os Luego... voy a comentar una última cosa relacionada con la licencia de estudiantes, que podéis solicitarla si alguno de vosotros os interesa. Para poder utilizar el programa, si buscáis en Google Trical Estudiante, el primer vínculo que aparece es la licencia de estudiantes y podéis pinchar ahí y bueno, pues se ofrece gratuita la licencia de estudiantes a todos aquellos que estéis matriculados en cualquiera de las carreras técnicas habituales, así de cálculo de estructuras, desde ingeniería de la edificación o caminos o arquitectura, etcétera. Entonces, si entráis en esta página, por aquí te indica un poco en qué consiste. La licencia de estudiantes incluye tanto Trical como Tconnect como GEST, o sea que incluye todo lo que hemos estado viendo y es un programa operativo al 100%. Se puede hacer cualquier tipo de estructura y cualquier tipo de presupuesto o estudio de seguridad y salud con él
y la única limitación que tiene es en el tiempo, que solamente es una licencia que dura pues mientras estéis matriculados en esa asignatura o en esa carrera. Entonces, aquí os explica un poco cómo conseguirla. Aquí está el vínculo para solicitarla, si la solicitas por primera vez, o renovarla si ya la habéis tenido en cursos anteriores. Entonces, sería rellenar este formulario y es una licencia que funciona si tenéis conexión a Internet, porque lo que va haciendo es que a través de Internet verifica con nuestra base de datos si estáis dados de alta y tenéis activa en ese momento la licencia de estudiantes. Y luego, cuando finaliza el curso, pues la damos de baja y ya os dejaría de funcionar. A partir de ese momento, pues ya podríais interesaros a lo mejor pues en adquirir alguna licencia profesional. Pero siempre que estéis estudiando y que estéis matriculados en las carreras relacionadas con esto, pues podéis utilizar gratuitamente esta licencia de estudiantes. Era así lo único adicional que quería comentaros. Nada, muchas gracias. Si no hay ninguna cuestión más, yo sé, por mi parte ya habéis visto, es una visión bastante general. Los programas tienen muchas posibilidades. Nosotros, me refiero ya en concreto a mi grupo de estructuras, pues vamos a empezar a trabajar, aunque no al nivel que tan amplio, eso pues con el tiempo iremos avanzando. Pero por lo menos vamos a empezar a aplicarlo y vamos a hacer cositas más sencillas y en lo que da pues seguiremos utilizándolo. Y espero pues que sigamos también el curso que viene en tercero y de aquí que sigamos. Y lo demás, pues por vuestra cuenta, sí, realmente tiene muchas posibilidades, y tanto desde el punto de vista de estructuras como de presupuestos, ya veis, son muy versátiles y os pueden servir. David, muchas gracias por todo, gracias Artea, y nada, que esperemos que sigamos en contacto. De verdad, muchas gracias. De nada, a vosotros. La verdad es que nos gusta mucho participar en este tipo de reuniones y bueno, pues que se dé a conocer el programa, porque como veis es muy bueno, muy diferente a otros que podáis conocer, y cuanto más se conozca y más se compare, la verdad es que siempre nos gusta participar. Así que gracias a vosotros. Un momentito, David, que parece que hay un compañero que ha preguntado. Ah, no, es a mí. No sé si has comentado, si lo has escuchado, David. En principio, creo que está yo en disposición de contestarte. Es que pregunta un alumno si para obtener la licencia de estudiante es que ya tiene aprobada estructura, que si puede solicitarla si está en cualquier otra asignatura, que no tiene que estar precisamente matriculado en estructura. ¿Me has escuchado? Pues eso no estoy seguro, no estoy seguro. Yo creo que en general, si estás matriculado en la escuela, yo creo que es suficiente. Lo mejor que puedes hacer es rellenar ese formulario y ya, pues me imagino que te contestan por email, te pedirán a lo mejor la fotocopia, una escaneada, la matrícula o algo así, pero yo creo que sirve cualquier asignatura. Venga, pues nada más, muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto. Gracias, David. Gracias a vosotros. Hasta otra. El organizador ha finalizado la sesión. Adiós.